noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Economía Ahora, su programa de tantos años que viene charlando de lo que nos pasa a los argentinos. Yo estoy realmente muy preocupado porque yo recuerdo aquel Mercosur que nació en la época de Alfonsín, que se luchó mucho, que siguió con Menem, que seguimos tratando de crear ese mercado común del sur. Y ahora, cuando se logra después de 30 años un acuerdo con la Unión Europea, ¿qué pasa? El gobierno sale a festejar y la oposición sale a criticar. ¿Qué estamos criticando? Primero, no sabemos qué se firmó. Pasada una semana de toda esta cháchara y de toda esta zaraza, no sabemos qué se firmó y además lo que se firmó va a estar ratificado por 28 parlamentos en Europa y por 4 parlamentos en el Mercosur. Entonces, ¿qué estamos criticando? Los argentinos cuando logramos algo somos critiqueros per se. Ni siquiera entendimos que es un proceso de entrada y salida, con lo cual decimos, bueno, vamos a acceder a un mercado de 600 millones de personas. Sí, pero ese mercado a su vez va también a acceder a otros millones de personas del mercado del Mercosur. ¿Argentina es competitiva? No. ¿Por qué no es competitiva? Bueno, tomemos algunos casos, la logística, carísima por haber destruido los trenes, que se está reinsertando el tema tren acá, pero que es caro por las distancias. ¿Es competitiva en las leyes laborales? No. Argentina es cara, tiene el gran curro del juicio, juicios que tienen jueces, abogados, empleados que rehacen juicios. Indudablemente eso encarece, no solo encarece, sino que a veces tira a una pyme a fundirse. Por otro lado tenemos la política, el costo político que es carísimo por habitante y si nos comparamos con los demás países vemos que tenemos una política muy ñoqui. Y al final podemos ir a lo sindical. Lo sindical que Estados Unidos tiene 154 sindicatos, Alemania 253, Argentina más de 3.500. Algo está mal. Algo está muy mal, sobre todo porque esos sindicatos están en manos de muchachos que ya son tahúres, mucho más que los gobernadores que se instalan en la gobernación y no salen. Entonces, queremos hacer competitiva a Argentina porque le tenemos miedo a China, a Europa, a Estados Unidos, a México, a Chile, a Uruguay. Bueno, muchachos, pónganse los pantalones largos, acuérdense, siéntense en una mesa a ver qué va a ceder cada uno, porque sí o sí, en este año y medio, 2 años que nos queda para implementar este camino, tenemos que hacer la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva urgente. En el medio tenemos que crear condiciones para que Argentina pueda despegar y ser competitiva. Y en el medio van a quedarse un montón de empresas y crearse nuevas. Eso significa mercado laboral. Uno se va a destruir y otro se va a generar. A lo largo del mundo vamos a estar ubicados en lo que nos conviene hacer y podamos y lo que no nos conviene hacer porque no podemos. Le guste a quien le guste. Y al que no le quepa el sayo, que le quepa. Porque es así. Tenemos que cambiar a Argentina, cambiar la corrupción, cambiar el ñoqui, cambiar el acuerdo, cambiar todo lo antiético y antilegal que somos por algo de hacer un país en serio. De ustedes depende, de todos nosotros depende hacer un país en serio, porque después los mismos argentinos vamos a distintos lugares, Europa o América, y ahí nos portamos bien. ¿Por qué nos portamos bien? Porque nos rompen la cabeza. Es sencillito. Si infringís una ley de tránsito no manejas más. Le ha pasado a Tevez en Inglaterra, le ha pasado a gente argentina en Estados Unidos, no manejas más. Entonces, ¿cómo somos los latinos? ¿Hijos del rigor? Bueno, tenemos que tener rigor. Tenemos que tener rigor en las leyes, tenemos que tener rigor en la justicia y tenemos que entender que Argentina está en un pozo hace muchos años, culpa de todos nosotros, la sociedad, los políticos, los empresarios prebendarios y los sindicalistas. Si entendemos eso, vamos a hacer un cambio que para nuestros nietos va a ser glorioso. Y si no lo entendemos, vamos a tener nietos viviendo en otro país porque se hartaron de este. Así que
La inflación hay que anularla, la moneda tiene que tener valor y nosotros tenemos que vivir mejor. ¿Con quién vamos a estar hablando en este programa? Bueno, por un lado, con un conocido de todos ustedes, un amigo de muchos años, Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, que nos va a estar contando cómo está la góndola, su góndola y su carrito en el supermercado, señora. Y por otro lado, cómo estamos nosotros a nivel 5 años o 4 años atrás. Y por otro lado vamos a estar hablando con Félix Lonigro, un abogado constitucionalista, donde nos va a decir o nos va a comentar cómo está la justicia y si puede haber juicio o imputación de un juez a otro y cómo podemos arreglar la justicia que ya nos dijeron a nosotros, y usted lo vio, con jueces que vienen a las 9:30, que tienen 1 año y medio sabático y 1 mes y medio de vacaciones por año y que ganan 300.000 pesos mínimo sin pagar impuestos a las ganancias. ¿Quién los va a cambiar? ¿Ellos van a querer cambiar? Seguramente no. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados a hablar de sus problemas. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y se lo dije, el titular de Consumidores Libres con nosotros, Héctor Polino. Gracias, Héctor, por estar en Economía Ahora. ¿Y qué lectura haces de, parece que está todo bien, pero ustedes, los números de ustedes no dan que está todo bien? O sea, el dólar está quieto, las tasas de interés bajan, es un veranito que no se ve ni en los supermercados ni en las boletas de tarifa, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Al contrario. En la Argentina se da un fenómeno muy especial. Tenemos una economía prácticamente dolarizada, Sí. no solo por los productos que importamos, sino por aquellos de fabricación nacional, pero que tienen componentes importados, y en lugar de incidir esos componentes en la misma proporción en que participan en la elaboración del producto nacional, se dolariza. Se dolariza todo. Ahora, cuando el dólar aumenta, aumentan los precios. Cuando el dólar baja, los precios no bajan. Esa es una de las características, además de la economía argentina. O siguen aumentando. O siguen, pero por otras razones, pero, sí. pero no baja por el dólar. Además, en la Argentina se da una inflación que se denomina de costos. ¿Qué es esto? En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, Así es. 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, porque se destruyó el ferrocarril, sí. El transporte ferroviario. Una locura. Se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. Ah, la pelota. Entonces, haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017 ha tenido un objetivo bien claro: favorecer a las petroleras. ¿Y esa medida quién la tomó? El ministro de Energía,
que había sido presidente y accionista de una de las principales petroleras del mundo, la Shell, el ingeniero Aranguren. Esa medida continúa aún hoy vigente. Sí, porque sigue bajando el dólar, a veces sigue bajando el barril de petróleo, pero el costo del combustible aumenta. Pero ahora, en julio, ¿Sí? aumentó en el área de YPF el 2,5%, la nafta y 1,5% el gasoil. Se lo atribuyen al componente impositivo, pero yo me pregunto, el componente impositivo de todo es infernal igual. Pero el componente impositivo era el mismo en el mes de julio, que en el mes de junio, que en el mes de mayo. Realmente. Además, tenemos una inflación por los aumentos en los servicios públicos. Tuvimos 12 años con tarifas subsidiadas. Es cierto que el consumidor pagaba a lo mejor una factura de gas o de energía eléctrica que equivalía a un café con 2 medias lunas. Sí. Pero las empresas estuvieron subsidiadas con fondos las empresas cobraron del Estado igual. Nacional. Sí, señor. No hubo una sola empresa que amagó con rescindir el contrato de concesión e irse. Ninguna. No. Porque había subsidios por parte del Estado, que además nadie controlaba cómo se manejaban esos cuantiosos... Según dicen los exsecretarios de Energía, el otro día estuvimos con Daniel Montamat, que los subsidios no alcanzaban para hacer una inversión coherente de crecimiento. Yo lo tomo como que es cierto, pero sí es cierto que los subsidios alcanzaron para, como lo que decís vos, ninguno rescindiera la concesión y todos se quedaran cómodos haciendo la plancha. Exactamente. Por lo cual plata no perdían. Además, Ahora ganan mucha. Además, Edenor y Edesur han prestado y continúan prestando un pésimo servicio. Sí, sí. Cada vez que aumenta la temperatura o disminuye en invierno, se cortan los servicios, los usuarios se vuelven locos llamando, ni siquiera atienden el teléfono. Sí, es cierto. Entonces, hay una inflación de costos, porque todos estos aumentos le modifican las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos, los comercios que los venden y los trasladan a precio. Ahora, los consumidores realmente ya no tienen valores de los productos. Claro. Se ha perdido el valor. Exactamente. O sea, desde el litro de leche en adelante, vas donde vas, tenés valores totalmente dispares. Nadie sabe cuál es hoy el precio justo de un determinado producto. Claro. En el mismo barrio, en la misma zona, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Nosotros tenemos, desde hace 24 años, venimos haciendo cada 15 días relevamientos de precios de los productos de la canasta en la ciudad de Buenos Aires. Vos agarrás cualquier producto, Barrio de la Boca, Caballito, un supermercado, Barrio Liniers, otro supermercado, Barrio Pompeya, el mismo producto con precios 5, 6 o 7 veces precios distintos. Totalmente diferente. Y así toda esta planilla. Claro. Toda esta planilla. Y hablamos de productos iguales, producidos por la misma empresa. La misma marca, la misma categoría. Con lo cual no hay valor relativo. Nadie sabe. Ahora, ¿por qué sucede? Porque no hay controles. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple. Uno va a un país europeo, fue 5 años atrás, y va ahora, y el café, o el té, o la leche, lo va a pagar exactamente al mismo valor. En la Argentina, uno va el mismo día, a la misma hora, en el mismo barrio, 2 negocios diferentes con precios distintos. Ni te quiero contar si fuiste la semana anterior. Pero entonces el problema de la inflación es el argentino. El empresario argentino, el Estado argentino, todos en parte fomentamos. Hay una gama de economistas que nos está hablando que es necesaria la inflación. Bueno, no le o sea, se ve que todo el mundo se equivoca. Si los salarios acompañaran, si los saberes de la clase pasiva acompañaran la inflación. Mira, se hicieron cálculos. Por ejemplo, trasladar en un camión yerba mate desde Misiones
al puerto de Rosario, en camión, sale más caro que si esa tonelada de yerba del puerto de Rosario lo trasladás en barco a un puerto del norte europeo. Sale más caro en camión dentro de la Argentina que en barco. La logística en la Argentina tiene una incidencia, Carísimo. como te dije al comienzo, promedio de un, No, es una locura, de un eso. 35%. Claro, es una locura. Entonces, tiene que haber controles. ¿Cómo se deja libre el precio de los combustibles? ¿Cómo es un disparate? Favorece a las petroleras, pero perjudica a 44 millones de argentinos. Claro. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Cumpliendo y haciendo cumplir las leyes vigentes, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios. Este Congreso... ¿Y quién la debería hacer El cumplir? Poder Ejecutivo Nacional. La Secretaría de Comercio. Depende Del Poder Ejecutivo. Depende de qué se trate. Si son los combustibles, bueno, claro. ahí interviene Energía, la Secretaría de Comercio, depende. Pero Sí, digamos, un ente del Ejecutivo que tendría que estar controlando qué pasa con ese rubro. cuando todos los políticos hablan de la República y de la democracia, en la República Argentina el poder está dividido en 3 organismos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y hay una interdependencia y tendría que haber un equilibrio entre los 3 poderes del Estado. El poder legislativo redacta las leyes, el poder ejecutivo las ejecuta, las tiene que hacer cumplir, y el poder judicial sanciona a aquellos que no las cumplen. Sí. En la Argentina tenemos... Pero no se da, ¿eh? Yo fui 12 años diputado. Ya lo sé, te conozco de esa época. Conozco muy bien lo que cuesta, el tiempo que se tarda a veces en aprobar una ley. A veces tardan Pero años. Coincidamos que la política desde el tiempo en que vos sos diputado a hoy se ha resquebrajado bastante. Se ha degradado bastante. mucho, porque tenemos que recordar a vos como diputado y a otros diputados notables como Alfredo Palacios, ¿no? Terribles líderes de opinión. Y era maravilloso escuchar los discursos para sostener o no una ley que daban en la Cámara. Claro. Hoy es una riña de gallos. Sí, se ha degradado muchísimo el Parlamento argentino. Totalmente. Evidentemente. Tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, un poder está funcionando mal. El otro poder indudablemente está funcionando mal, porque también vos decís el Ejecutivo es el que tiene que controlar. Indudablemente no controla, porque el desvarío que vos estás planteando en un mismo producto, de una misma calidad, de una misma empresa, que tenga 15 precios distintos, es porque cada uno hace lo que quiere. Exactamente. Y además, cuando hablo de control, no me refiero que hay que controlar al almacén, a la carnicería, a la panadería o la verdulería del barrio, porque eso es materialmente imposible. Hay que controlar a los grandes. A los grupos grandes, económicos. claro. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados. Si los grandes son los que dan el orden a lo otro. Te pone el techo, porque te pone el techo. Totalmente. Claro. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas. 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Dijiste 80%. 80%. Y todas Y de la cadena de capital, supermercados 70%. 70%. O sea, monopólico todo. Te pongo un caso concreto. El Congreso Nacional, en el mes de mayo del año pasado, aprobó una ley importante que tuvo origen en diputados del oficialismo. Una ley de defensa de la competencia, se llama. Sí. Que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Sí. Estamos en el mes de julio. Pasó 1 año y meses ya de la sanción de la ley. Y nada. Y no se movió nada en la creación de ese Tribunal de Defensa. Del ente, digamos que debería ser. Tenemos la ley, se discutió, se aprobó, el Poder Ejecutivo la promulgó, la reglamentó y no se pone en funcionamiento. Tenemos la política... No es la primera ley. No, y la ley
del Observatorio de Precios. Por ejemplo, en el año 2014 se aprobó una ley, 2014, sí, se aprobó una ley muy importante, se llama Observatorio de Precios. ¿Qué significa? Que funcionarios del Ministerio de Economía o la Secretaría de Comercio, con representantes de entidades de defensa de los consumidores, observan la variación de precios de un producto desde la materia prima hasta que esté en la venta en las góndolas de los supermercados. Hasta la góndola, sí. Para determinar en qué eslabón de la cadena ¿Dónde se produce dispara? una distorsión de precios, de modo que el Poder Ejecutivo pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón. No se la puso en funcionamiento. Entonces, el Congreso discute leyes, se aprueban, el Poder Ejecutivo las promulga y son letra muerta. No se cumplen. Claro. Por ejemplo, se puso en funcionamiento por este gobierno una política interesante. Se llama productos esenciales. Sí. 64 productos, cuyo precio tiene que estar fijo durante 6 meses. Desde el mes de mayo por 6 meses. Arrancó ¿Cómo funcionan ahí, en tus datos? Bueno, ¿Están fijos? Sí, el problema está en que no se encuentran. En que no están. De los 64 productos, vos vas a un supermercado y puedes encontrar 10, 12, claro, 15. Ese es el tema. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Ahora, los supermercados no están obligados por nadie a adherirse al programa. El gobierno lo lanza y luego voluntariamente se adhiere, el que quiera adherirse. Aquel que se adhirió y luego no lo cumple, tiene que estar sancionado. Bueno. No, si no está obligado, no lo podés sancionar. No. Debería estar obligado. La adhesión es voluntaria, sí, pero el cumplimiento después es obligatorio. Es otra cosa. La adhesión es voluntaria, pero una vez que se adhirieron, están obligados a cumplirlo. Entonces tenés que tener sanción, sí señor. Y bueno, luego no hay sanciones. Ese es el problema, problema central hoy de la Argentina. Un minuto, Víctor. Es la falta de cumplimiento y de actuación del Poder Ejecutivo Nacional sobre los grandes grupos económicos, como suceden en los países bien organizados. Correctamente, para mí ese es el meollo de la cuestión. Ese es el meollo de la cuestión. Y si esto se hiciera, yo te puedo asegurar que rápidamente se encausa la economía argentina y dejaríamos de ser el tercer país en el mundo por orden de inflación. Así es, así es. Solamente estamos superados por 2 países africanos, por porcentaje de inflación en el mundo, De modo que sería relativamente sencillo si comenzamos por cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Gracias, Héctor, nuevamente por estar en Economía Ahora y como siempre, por aclararnos con los estudios que ustedes hacen de todo lo malo que hace el gobierno, del color que sea, porque el Ejecutivo normalmente no controla ni hace lo que debe hacer para que esto no nos pase a todos los argentinos. Exactamente. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de leyes, de constitución, de jueces, de justicia o injusticia. Gracias. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael.
Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y dijimos que íbamos a hablar de justicia o injusticia. Estamos nada menos ni nada más que con Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Gracias por estar en Economía Ahora. No, por la invitación a usted. Tengo una duda, ya que no soy totalmente de la parte legal, sino que soy más de la otra parte, más la económica. ¿Es un juez puede imputar a otro y a su vez el otro juez que fue imputado en ese juzgado lo imputa también al otro juez? Estamos hablando de Bonadío por un lado y Ramos Padilla por el otro, ¿no? Y bueno, claro, porque, a ver, en primer lugar vamos a aclarar algo. Ramos Padilla es un juez politizado. Sí, sí. Entonces, indudablemente... La ciudad está politizada desde aquel famoso Bernasconi, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bonadío también evidentemente tiene... Tiene causas muy pesadas. Tiene causas importantes. Con la política. Yo creo que Bonadío está haciendo un buen trabajo, pero también creo que como ser humano Bonadío tiene algún encono particular contra quienes en su momento también lo volvieron loco, ¿no? Es difícil que los jueces se abstraigan de las cuestiones personales. O sea, siempre los jueces tienen que impartir, ellos son jueces, tienen que impartir justicia, tienen que saber tomar distancia. Exacto. De las ideologías ni hablar y de las cuestiones personales. Pero sabemos que están, digamos, toda la justicia y sobre todo la de Comodoro Pi está muy apañada por el tema político y por el gobierno de turno. Yo diría más que apañada, condicionada. Porque la justicia de Comodoro Pi, para que la gente entienda, es la justicia federal. Sí. Y no solo la justicia federal, sino la justicia federal en lo criminal y correccional, que Exacto. son los jueces federales que intervienen en asuntos sensibles para los intereses del Estado, para los gobernantes. Entonces las causas que se inician contra aquellos que en la gestión pública pudieron haber incurrido en algún acto de corrupción pasan por ahí. Entonces siempre lo que se haga desde un juzgado federal y respecto de las causas en las que están involucrados funcionarios, siempre va a ser mirado políticamente, o por la oposición o por el oficialismo, y depende de dónde uno esté. Sí, tomado de donde uno lo mire. ¿No? Uno va a decir, este juez está comprado, este otro tiene encono, el otro no. No, pero también los fallos. Si miramos no solamente a los jueces de acuerdo al gobierno que hubo, sino los fallos que hubo en determinada etapa de un gobierno y en determinada etapa de otro, yo creo que esos fueron fallos muy resonantes, incluido Bonadío que hoy está. No hablemos de jueces que ya no están. Porque los jueces, lamentablemente para un sistema republicano como el nuestro, los jueces bailan al compás de los tiempos políticos. Las causas se aceleran o se desaceleran teniendo en cuenta quién es el que gobierna. Yo estoy seguro que, si bien muchas de las causas que están dando vuelta ahora ya se iniciaron en el gobierno anterior, pero también es cierto que si el gobierno... Pero tenían otro ritmo. Tenían otro ritmo. Sí. Entonces, ahora aceleraron porque los vientos políticos iban para ese lado, y lo lamentable sería que se desaceleren si el binomio Fernández vuelve otra vez al gobierno. Todo debería seguir como antes, ¿no? A veces me preguntan qué pasaría con Cristina Fernández si ella, eventualmente siendo vicepresidente, tuviera alguna condena firme en contra. Y yo lo que digo es, bueno, o si se podría indultar, o si Fernández la podría indultar, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, las causas contra un presidente o contra un vice deberían seguir igual, y si eventualmente recae una condena firme, si bien están protegidos por los fueros, digo el presidente y el vicepresidente, los fueros que tiene el presidente y el vicepresidente no son de la misma categoría que tienen los legisladores. O sea, si Cristina Fernández en lugar de vicepresidente decidiera continuar como senadora, ahí los fueros... Tendría un fuero mayor. ¿Pero por qué? Porque son otorgados, los fueros de los legisladores son otorgados por la Constitución Nacional.
La Constitución no le asigna inmunidad de arresto al resto de los funcionarios, solo a los legisladores. Sí, lo que pasa es que tendríamos un grave problema social en ese caso, porque se defenderían los fueros teniendo una sentencia firme, o sea, como que se verificó la infracción del tipo que sea, asociación ilícita, robo, lo que sea, con una sentencia firme, absolutamente firme, y estaría con los fueros como senadora. Estaría medio ridículo. A ver, vamos a convenir, vamos a ubicarnos en una situación hipotética para que se entienda qué podría pasar. Si Cristina Fernández fuera vicepresidente, sí, y siendo vicepresidente tuviera una condena en contra, y firme significa firme, que sí, quede firme. agotada todas las instancias. Cosa difícil porque también, en 4 sí. años, no solo por lo que hablábamos hoy, de que se saca el pie de acelerador. No, eso lo vemos con Carlos Menem. Exacto. Aunque no se 20 y pico sacara, de años. Sí, y todavía está ahí. Y como todavía senador. estamos ahí. Aunque no se sacara el pie de acelerador, las causas tienen instancias y seguro que van a pasar 2 periodos presidenciales. Pero vamos a suponer que en el periodo 19-23, Cristina Fernández, vicepresidente, tiene una condena firme. Que llegara a ser firme todo. Bueno, como esos fueros son endebles, y son endebles porque provienen de la ley y no de la Constitución, podría plantearse la inconstitucionalidad de los fueros de quien en ese momento sería vicepresidente y con una sentencia firme, y si se declarara la inconstitucionalidad de los fueros y la justicia se animara a hacerlo. En última instancia lo decidiría la Corte, ¿no? Que la Corte tal vez tenga cierto grado, tenga tal vez un poco más de independencia que los jueces inferiores. Si se declarara la inconstitucionalidad, podría ocurrir que se la arreste. Ahora, siendo senadora, los fueros tienen su origen en la Constitución. Entonces nadie puede decir que esos fueros son inconstitucionales. Y si recayera una condena firme sobre un senador... Pero siendo vicepresidente sería presidente del Senado. Sí, pero no es senador. Pero no senador. A ver, los vicepresidentes son presidentes del Senado, pero no son senadores. No senadores. Okay. Es paradójico, porque presiden un órgano que dicta leyes, o sea, que dicta la media sanción de leyes. Más que paradójico, yo diría que es Argentina. Sí, pero está regulado así en la Constitución. Al vicepresidente se le ha dado... el vicepresidente es un es un suplente. Cuando uno ve una fórmula, uno elige al presidente y al suplente. Claro. Lo que pasa que algo tiene que hacer en todos los días, porque no puede el vicepresidente estar en la casa. Está esperando asumir cuando se va el presidente. Efectivamente. Entonces, la Constitución le ha dicho, cada día que presida el Senado, pero no legisla, ni debate, ni vota. Entonces, no es legislador. Dirige los debates. Como decía Sarmiento, toca la campanita del Senado. Vamos a agregarle algo más. El Senado es una empresa, es una mega empresa. Sí, sí. Vendría a ser como un CEO administrativo del Senado. Pero al no dictar leyes, al no votar leyes, no dicta normas que influyan en la gente. Simplemente espera. Entonces, al no ser senador, tiene los fueros que le da no la Constitución, sino la ley de fueros, la ley 25.320, que ya la Corte ha dicho que son fueros inconstitucionales. Entonces, si fuera senadora y con esos fueros de raigambre constitucional como la inmunidad de arresto, lo que usted me decía es que, cosa extraña, que alguien que recibe una condena pueda seguir siendo senador. Bueno, pero no nos olvidemos que si recae una condena firme contra un senador, él se puede amparar en la inmunidad de arresto. El resto podría desaforar. Pero la Cámara podría no desaforarlo, echarlo directamente. Porque desaforar significa poner a un legislador a disposición de un juez para que el juez lo arreste. Es suspenderlo. La Cámara podría hacer 2 cosas. O quitarle los fueros para ponerlo a disposición del juez, que el juez lo arreste. Claro, eso es sacarle los fueros, está bien. Eso es suspenderlo. Y lo otro es echarlo. Y lo otro es echarlo. ¿Qué diferencia hay? Legalmente mucha. En ninguno de los 2 casos sigue siendo legislador. En un caso está suspendido, en otro caso está expulsado de la Cámara. Si está suspendido, no se lo reemplaza. Caso debido. Debido no está siendo reemplazado. La banca está vacía. Si es expulsado, se reemplaza la banca. Ahora, ¿qué debería hacer el Senado con alguien que tiene condena firme? Debería echarlo. Porque eso ya incurre en lo que se llama inhabilidad moral, y que es una de las causales. Pero todo es corporativo, Félix, todo es corporativo. Nosotros notamos que los políticos corporativamente se ayudan, los jueces corporativamente se ayudan. Hablaba, bueno, justamente
la expresidenta hablaba de la corporación política judicial. Sí. Entonces, todo es corporativo y un país que buscamos arreglos. ¿Cómo salimos de este entuerto? Hemos tenido varios constitucionalistas acá. El doctor Fargosi me decía, ¿cómo querés cambiar la justicia si un juez entra a las 9:30, dicta las normas que dicta, tiene 1 año y medio de sabático, 1 mes y medio de vacaciones, gana 300.000 pesos y no paga impuestos a las ganancias? Más desigualdad que esa no hay. Me lo decía, me dejó azorado y tenía razón, porque me lo dejé pensando y claro, ¿por qué va a querer cambiar? A ver, ¿Por qué el Poder Judicial va a querer cambiar? ¿Quién lo cambia? Sí, yo no escuché lo que dijo Fargosi. Creo que tiene razón en cuanto a la franca desigualdad en el impuesto a las ganancias, porque no es posible que un juez no pague impuestos a las ganancias. Eso es un criterio absolutamente arbitrario, sí. Porque el impuesto a las ganancias afecta a todos los asalariados y a ningún asalariado se le puede bajar el sueldo. Si a un trabajador le bajan el sueldo, se considera despedido, por culpa del empleador lo tiene que indemnizar. Así es. Y ni a los presidentes, ni a los legisladores, a nadie, ni a los jueces tampoco. Pero ellos dicen que si pagan ganancias se les afecta la intangibilidad. Exacto. Es un disparate. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la feria, porque cuando hay feria no necesariamente tiene que haber vacaciones para los jueces. Una cosa es la feria para el tramiterío de las causas. Claro, el tramiterío, digamos. Por ejemplo, los abogados en la feria no necesariamente estamos de vacaciones. A veces sí, otras veces trabajamos en el estudio y lo que no ocurre... Que avanzás en distintos casos que tenés para presentar en la apertura de la feria. Ocurre que si no hubiera feria, un abogado no se puede ir de vacaciones 15 días porque no sabe si le está llegando un vencimiento con 3 días que tiene que... Entonces hay un tic-tac. Pero menos justicia, los contadores sí no tenemos feria y estamos con el mismo problema. No, pero o sea, yo digo que la feria tiene que ser, es como vacaciones, tiene que haber vacaciones. Sí. Que nosotros hemos logrado una feria en enero. Perfecto. Una feria pero a usted chiquita, le llega una cédula de noticia. No corren los plazos. ¿Lo corren los plazos a los contadores? Nosotros en enero no corren los plazos. En enero corren los plazos, perfecto. En el caso de los abogados y de los abogados, si no se frena ese reloj en algún momento del año, uno no se libera nunca, porque puede ocurrir... Claro, exacto. ¿no? Uno realmente no son vacaciones. Por eso, en el caso de la feria, podríamos discutir en todo caso la extensión y demás, pero creo que por lo menos 15 días en un momento del año y 15 días en el momento del otro, tiene que haber. El tema del horario... Era, el Poder Judicial debería autogestionar el cambio. Y él me decía, ¿por qué vas a cambiar si con lo que vos tenés estás muy cómodo? Exactamente. O sea, no como una crítica al Poder Judicial en sí, sino me decía, si vos per se no vas a querer cambiar. Lógico, están cómodos. ¿Por qué vas a querer cambiar? Los políticos tampoco quieren cambiar. No. Ninguno quiere cambiar porque todos están cómodos. Sí. El problema es que el país así no funciona. Sí. Deberíamos hacerlo funcionar de otra manera. Igual yo digo una cosa, el principal problema del Poder Judicial es lo que hablábamos más al principio, la falta de independencia. La falta de independencia es responsabilidad de la corporación política que presiona y también es responsabilidad de los propios jueces que le tienen miedo a las presiones o se dejan presionar. Los jueces tienen la inamovilidad en sus cargos, cosa que me parece bien, precisamente para evitar presiones. Este asunto de los 75 años de los jueces, que está previsto en la Constitución desde el año 94, no que tengan que renunciar, pero sí que a los 75 años... Se tienen que retirar. No, lo que dice la Constitución es que si quieren seguir, tienen que obtener otra vez el nombramiento del presidente y otra vez el acuerdo del Senado por 5 años más. O sea, ratificar el nombramiento. A ese es un error de la Constitución. ¿Por qué? Porque un juez que tiene 72, 73 años y tiene voluntad de seguir en el cargo, ya las sentencias que dicta en ese periodo previo empiezan a estar condicionadas por la conveniencia de que alguien los designe o que no los va a designar y demás. O los su reelección. O son inamovibles, como era antes, y no hay límite de edad a los 75, o a los 75 se tienen que jubilar y no pueden seguir. Pero esta cuestión intermedia es complicada. Gracias, Félix, por haber estado en Economía Ahora y por aclararnos, ¿no? Porque uno obviamente es lego en este tema y se nos plantean determinadas dudas con respecto a lo que es la justicia, a lo que son los trámites judiciales y a lo que la Constitución manda, debido a que uno no maneja la Constitución todos los días y vos sí.
Muchísimas gracias por haber venido a Economía No, Ahora. por favor, gracias a usted. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña. Gracias. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, tercer bloque del programa y venimos a hablar de lleno con el doctor Peña. Doctor, yo al comienzo estaba hablando de este acuerdo Mercosur, Unión Europea, que lleva 30 y pico de años de trayectoria, y que ni bien sale el acuerdo, no se lee la letra chica, no fue a ningún parlamento para aceptarlo, todavía no vinieron a los parlamentos de los países del Mercosur. Es una crítica permanente a todo y sobre todo los industriales protegidos permanentemente por los gobiernos que dicen no, nos van a pasar por arriba. Ahora, el argentino es Contreras per se. No, bueno, este es Contreras per se. Acá es Contreras per se por lo siguiente. Solamente porque lo firmó Macri. Fernández, el candidato a presidente, manifestó que esto, la verdad, que trae más problemas que soluciones. No sé qué están festejando. Y es que Kicillof dijo que es una peste. Pero Kicillof no sabe nada. Vamos por partes, vamos a poner Es muy fuerte. No es fuerte, hay que saber. Es que si no, está por ahí. Bueno, ¿quién es el que sabe sumar mejor? ¿Vos? ¿Andá vos? No, le hizo muy poco. Él salió de Es medalla de oro de la uva, dicen. Dicen, yo no la vi. Bueno, pero está equivocado, se ha equivocado en muchas cosas. Ya, Sí. Y es un detractor, como todo opositor, a todo. Ya, pero Está detractor muy, por el muy detractor en sí. explicado. En 2014 hay un tuit de la expresidenta que dice: tenemos que seguir pechando para poder conseguir un convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Que eso nos va a salvar porque nos abre las puertas a todos. Y terminamos con las barreras arancelarias. Y esto nos va a abrir el campo. Se debe haber olvidado del tuit, No, pero el tuit ya está. El tuit Porque está. acuérdese que Sí. la expresidenta viajaba con Moreno a Angola a vender maquinaria Claro, agrícola que no existía. Perdón, ella hizo contratos bilaterales, más que bilaterales, Venezuela. unilaterales. Porque cuando alguien vende el barril de petróleo al doble del precio de mercado y alguien lo compra, es unilateral. Ahora, capaz que es bilateral. Y no hablemos de los préstamos de capaz que es Venezuela. bilateral, ¿eh? Acuérdese cuando le pagamos al Fondo Claro. Monetario y le revoleamos 10.000 millones de dólares y después le fuimos a pedir prestado a Chávez, que nos lo dio a una excelente Claro. tasa del 17%. Claro, Una pero maravilla. puede ser bilateral, digo. Ese es bilateral. Ese es bilateral. Pasa lo siguiente, no es tan sencillo haber conseguido un del marco, el marco no es sencillo. Voy a hacer una comparación Pero con es que algo además- tributario. Para hacer la regla, una norma de coparticipación federal
o una regla, digamos, de convenio multilateral de los ingresos brutos, ¿sí? Se necesita después la aprobación de cada uno de los parlamentos, cada uno de los congresos, con participación federal, es así. Sí, sí. ¿Cómo debe ser un semejante conglomerado de economías tan distintas, con distintas necesidades? Pero nosotros lo que necesitamos... Además, Argentina es la que está más fuera del circuito. Bueno, estuvo porque, siempre. Claro, porque si hablamos en Mercosur, la inflación, el valor de la moneda, las leyes laborales, las leyes tributarias, todo lo que nosotros tenemos que hacer ya está hecho. Claro. En Chile, en Perú, en Bolivia, en Lo Uruguay. bien. Entonces, nosotros ahora estamos diciendo que ya tenemos problemas, que ahora lo que firmamos ayer, y que vamos a implementar mínimo en 5 años. Dos años. Sí, dos pero años más o menos. nosotros no vamos a poder entrar en 2 años. Tenemos que reformar las leyes laborales, tenemos que reformar las leyes tributarias, tenemos que reformar las leyes previsionales. Nosotros y tenemos todos un los deberes país, por hacer. claro, tenemos un país que gracias a distintos políticos de distintas razas está arrasado, como diría uno. Pero llama la atención, y estoy en eso contigo, es de que hubo expresiones de Tabaré muy conforme. Pero voy a hacer notar que el presidente de Bolivia, ¿Y de Bolivia, Evo Morales, que tiene el país a derecho bien conformadito. Y que era del antiguo gobierno. Y que era del antiguo gobierno y que era de la íntima amistad. Quiere entrar en el Mercosur. Porque era populista. No, dice que eso es la salvación para todos los pueblos que se mancomunan. Por lo tanto, hay una cuestión. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿35? No, casi 50 que se quiso hacer esto. Cerca de 50. Sí. No sé cuántos años. Pero acá hoy estamos hablando de 150 años de vida. ¿Por qué no vamos a hablar de 50 años más de... Ahora, esto sí, indudablemente esto es una barbaridad porque esto queda para la posteridad y va a incrementar lo que necesita Argentina, que son los dólares de exportación. Pero como es un camino de ida y vuelta, los empresarios argentinos y los industriales en especial le tienen miedo a la vuelta. No, tienen miedo a la vuelta y por eso la Unión Industrial está en contra si no se corrigen ciertos ítems. Quieren conocer la letra chica. Y está bien, lo va a conocer, pero por otro lado, si fuera tan bueno para Europa, no tendría los problemas que tiene Macron en Francia con respecto al acuerdo del agro con Argentina, porque sabe que en esa parte Argentina le pasa por arriba. Claro, pasamos al cuarto. Hablando de pasar por arriba, no pasemos por arriba lo que pasa con Echegaray. Echegaray sigue acumulando, es mayorista ya, acopiador de juicios. Pero hay uno que lleva a cabo el juez Rafecas, el juez federal Rafecas, que empezó muy bien un juicio. Era sabido que Echegaray era, digamos, la mano garrotera del kirchnerismo. Se lo mandaba para castigar a los que estaban en contra. Entonces dijeron de que, y ojo, tiene que ser un misterio, porque no tuvo, siempre se le conoce la vida, Elisa Carrió, se le conoce la vida. Desnudó bastante. Enriquecimiento ilícito. La cuestión era encontrarle cualquier cosa. Elisa Carrió, Alfonso Pratgay. Bueno, hay Alfonso Pratgay, por ser un exitoso economista, podría haber sido. Pero el asunto de Elisa Carrió era, la verdad... Pero no pudo demostrar ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Pero este último eligió este camino. Es lo peor, claro. Primero, que venga a declarar y procesa al jefe interino de la región Centro. Segundo, venga a declarar y procesa al titular. Venga y declare el superior de ese titular. Y así va subiendo hasta que llega al director de la Regional Centro. No me acuerdo los nombres. No importa. Yo los conozco. Director de Regional Centro. Y hasta que llega a Dirricio, que es pero no termina allí. Luego dice, bueno, ya tengo todo el plexo probatorio de todas estas
de las órdenes, de las malas órdenes, de las órdenes indebidas, y llama a, otra vez de nuevo, todos los días, Sí. pensar que mucho tiempo dijimos cómo no lo llama, a Echegaray y a un famoso Toninelli, muy conocido porque viajaba con los tipos que coimeaban en el mismo avión, y mandaba al hijo. El hijo también, sí. Pero el hijo no era de Impositiva. No, O sea que él podía el hijo era coimear un fenómenos. negociador. Era el negociador. El negociador del, pero del jefe. se hubiera cambiado el apellido, no Sí. sé, se hubiera puesto una careta. Pero ¿cómo va a ir con el hijo y el negocio salió de ahí? Sí. Y acumula ese y también otro más, que es en este momento sí, por un periodo de retenciones. Le embargaron por 5.100.000 pesos por un periodo de retenciones. Nada O más. sea, no, pero sigue, No, esto aparte sigue por los 8.000 millones. O sea que se le han juntado 7, 8, 9, 10 de los más importantes. Creo que le va a empatar a Debido, ¿eh? Lindo empate, ¿eh? Lindo empate. Vamos a ver si van a penal y alguno termina el juicio y se acabó la historia. Gracias, doctor. Nos vemos dentro de una semana. Y, por supuesto, gracias a Unzueta Art Collection, que nos va a presentar una obra importante de su autor, Sebastián Celia, nacido en Buenos Aires en 1960, pintor volumétrico, prolífero, que se especializó en llevar a la tela obras maestras del arte antiguo, como también en el deporte del polo. Título de la obra, Polo, óleo sobre tela, por supuesto de Sebastián Celia. Gracias a Unzueta Art Collection y a ustedes una semana más, una semana en que tenemos que ir empezando a pensar ni en el presente ni en el pasado. Vamos hacia el futuro. Sin el futuro no somos nada. Buena semana para todos. Los veo dentro de 7 días.